Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen tesoro, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús.
Buenas noches, hermanos. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición, disfrutando de las múltiples bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas. Estamos ya a día miércoles, los días siguen avanzando, pero Dios no nos ha dejado. Seguimos viendo la bondad, la misericordia del Señor. Oremos en esta noche y pidamos la dirección de Él. Padre eterno, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, por que nos permites este tiempo, Señor, estudiar tu palabra. Que hable, Señor, a nuestras vidas. En esta noche yo solo quiero ser un canal de bendición. Padre eterno, háblanos. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, a ponerla en práctica. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que apartan un tiempo para poder escuchar tu palabra, para poder meditar, Señor. Dirígenos en esta noche, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente bienvenidos, qué gusto tenerles con nosotros. Seguimos con nuestro estudio del libro de Éxodo. Y en esta noche he titulado el mensaje Definido por la acción. Y quisiera que meditáramos un poquito en este tema. Ya, hermanos, tuvimos un recorrido al ver el nacimiento de Moisés, al ver también el gran error que comete Moisés al matar a un egipcio y por lo tanto tiene que huir a Madián. Y aquí en el desierto, hermanos, Dios llama a Moisés. Tiene un encuentro maravilloso con el Señor. Moisés tiene un encuentro maravilloso con el Señor. Ya hemos meditado un poco en el nombre de Dios, en ese nombre eterno. Y ahora me gustaría hablar entonces de un Dios que se define por la acción. Siempre en Éxodo capítulo 3, me gustaría que me acompañara al versículo 12. Y el texto sagrado dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre el monte. Aquí, mis amados hermanos, vemos la acción de Dios. Y es interesante porque esta respuesta, hermanos, surge porque Moisés en el versículo 11 pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Le está dejando en claro entonces que el Señor iba a estar con Moisés. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Esta va a ser la señal cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Esta va a ser la señal. Por eso es un Dios definido por la acción. La señal que tú vas a obtener, Moisés, le está diciendo Dios, es que yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Esa va a ser la mayor señal. Esto suena extraño porque es como que si Dios dijera: la prueba que redimiré a mi pueblo es que redimiré a mi pueblo. Pero quizá lo que Dios está diciendo es: la señal que yo soy Dios es que voy a salvar a mi pueblo. Esta va a ser la señal. Dios, hermanos, entonces es definido por la acción. Vemos a un Dios que ya está accionando, ya está en acción. Posteriormente Dios dice:
yo soy el que soy, ya también hemos meditado en esto, o yo seré lo que seré, antes de describirlo, que está por hacer en los versículos 16 al 22, y está diciendo, esto lo que yo seré para ti. Leamos el versículo 16, del versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel y el rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Yo soy el que soy, entonces yo seré el que seré. Moisés, hermanos, descubrirá quién es Dios a través de los actos de salvación de Dios. Vuelvo a repetir esto. Moisés va a descubrir quién es Dios a través de los actos de salvación. A través de los actos potentosos, hermanos, que Dios va a hacer con su pueblo. Y la mayor señal, como lo dije al principio, es de que su pueblo va a ser liberado de Egipto. Al reflexionar en esto, hermanos, se me venía a la mente Éxodo capítulo 14 y el versículo también 14. Ya vamos a llegar más adelante en esto, pero aquí se nos está hablando del cruce del Mar Rojo. Y en el verso 14, hermanos, dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el texto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vemos a un Dios nuevamente que se está definiendo o que se define por la acción. El texto dice: Dios va a pelear por ustedes y ustedes tienen que estar tranquilos. El Señor está actuando. El Señor está trabajando a favor de su pueblo. Por eso es de que Moisés, hermanos, descubrirá entonces quién es Dios a través de los actos de salvación de Dios. Él se define a sí mismo y está a punto de proveer una definición de su nombre, y esa definición es el Éxodo mismo. El Éxodo mismo. La vida de Moisés, hermanos, y la de este pueblo no va a ser la misma antes del Éxodo y después del Éxodo. Indiscutiblemente, hermanos, por lo menos la vida de Moisés ya no sería la misma. La perspectiva de Moisés, la perspectiva que él tenía de Dios, ya no va a ser la misma antes del Éxodo y después del Éxodo. En el Éxodo, hermanos, veremos la santidad de Dios en su juicio sobre Egipto. Él se define a sí mismo y está a punto de proveer una definición de su nombre, y esa definición, lo decía, es el Éxodo en sí. Veremos el poder de Dios en su triunfo sobre el faraón. Y no solo, hermanos, se va a ver el triunfo en lo palpable, en lo material, sino también, hermanos, en el ámbito espiritual. Y nos vamos a dar cuenta entonces de que va a haber un triunfo de Dios, claro, sobre el faraón, pero también sobre los dioses de Egipto. Ahí, hermanos, también se ve el triunfo de Dios, ese triunfo espiritual. Un Dios, hermanos, que también
vence, que obtiene el triunfo, que vence a los dioses de Egipto. Veremos la gracia, hermanos, de Dios en la redención también de Israel. Veremos el gobierno de Dios en sus palabras en el monte Sinaí. La pregunta de Moisés, hermanos, entonces, o lo que vemos en el versículo 13, cuando dice, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Puede indicar que Dios era poco conocido dentro de los israelitas. Ya habíamos visto que ellos hacen un clamor. En realidad no sabemos a quién le está clamando el pueblo de Israel, pero sí existe un clamor. Y en el versículo 13, hermanos, se puede observar de que hay un poco conocimiento de Yahvé dentro de los israelitas. Los capítulos del 13, hermanos, al 15 ponen remedio a esta situación con un fuerte enfoque en el hecho de que Dios está dándose a conocer. Dios está dando a conocer. Dios está definiendo por su acción, pero también Dios está dando a conocer, hermanos, entonces con la frase, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y vemos a través, hermanos, a través de la lectura, como lo mencioné, desde el versículo 3 hasta el 15, constantemente, hermanos, se va a repetir. Por cuestiones de tiempo no lo podemos ver, pero se va a ver constantemente, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Dios está, hermanos, revelando a su pueblo. En esta acción, Dios se está manifestando a su pueblo. Yo soy el Señor, yo soy el Señor. Se repite varias veces, hermanos, a lo largo de estos capítulos. El teólogo Walter Brueggemann dice lo siguiente: toda la historia de Éxodo es una exposición del nombre que vemos en Éxodo capítulo 3 y versículo 4, cuando dice yo soy el que soy, requiriendo todos esos verbos poderosos para una expresión adecuada. Así que el nombre de Dios tendrá más significado para sus hijos por lo que Él hará. Es cierto, Él se está revelando a su pueblo con el yo soy, yo soy, yo soy, pero también Dios se revela a su pueblo por lo que Él hará, por lo que Él está haciendo. En los años, hermanos, que siguieron, si les hubieras preguntado a un israelita entonces quién es Dios, ellos habrían contado una historia. Creo que yo que ya lo había dicho, ¿no? ¿Quién es Dios? Probablemente ellos hubieran contado una historia, porque este fue el Dios que se les estaba manifestando, un Dios en acción. Ahora, hermanos, viajemos rápidamente, entonces un milenio más adelante, y observemos a un israelita que dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. Vamos al Evangelio de Juan. Esto es muy interesante, mis amados hermanos. Juan capítulo 8, versículo 58. Versículo 58. Desde el versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, escuche esto, yo soy. Yo soy. Wow. Esto tiene implicaciones profundas, hermanos. Nos está hablando nuevamente de Éxodo. Éxodo capítulo 3 y versículo 14. Yo soy el que soy.
Y Jesús, hermanos, ahora en el Evangelio de Juan dice: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto tiene implicaciones profundas. Jesús estaba diciendo que Él es, yo soy el que soy, y sus acciones probarían nuevamente. Aquí está el elemento, hermanos, de las acciones, probarían esta declaración y definirían su identidad. Por eso es que el ministerio de Jesús, hermanos, vemos que es un ministerio en el que predicaba, en el que enseñaba, pero en el que también, hermanos, su ministerio estaba lleno de milagros, de señales y de prodigios, porque Él dice: yo soy. Vemos nuevamente a un Dios entonces en acción. Sus acciones probarían esta declaración y definirán su identidad. Alguien, hermanos, que resucitaba muertos. Alguien que caminaba sobre las aguas. Me estoy refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que tenía la habilidad entonces de convertir el agua en vino. Sí, porque Él es el yo soy. Una y otra vez, el Nuevo Testamento no solo le llama a Jesús, sino que le llama el Señor Jesús, haciendo eco a la declaración de fe israelita en Deuteronomio capítulo 6. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Interesante, ¿no? Vemos entonces de que se está haciendo una declaración de la fe israelita en Deuteronomio, y Pablo dice: y no hay más que un solo Señor, es decir, solo dice en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6, es decir, Jesús es Yahvé, Jesús es el Señor. Y a Jesús también, hermanos, lo definen por sus acciones milagrosas. En Jesús, hermanos, Dios ha descendido, tal como lo haría entonces en Éxodo capítulo 3 y versículo 8. Dice Éxodo capítulo 3 y versículo 8: y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo y del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y he descendido, dice el texto, para librarlos. Es cierto, nuestro Dios, hermanos, es un Dios trascendente. Espero que todavía se acuerde de esta frase, ¿no? De trascendente. Él está por encima de nosotros, pero también es un Dios inmanente. Es un Dios, hermanos, que desciende, que está con su pueblo y que está en acción. Esto es muy interesante porque vemos de que Dios también se encarnó y entró a nuestro mundo para rescatar a su pueblo. El Dios, hermanos, que está por encima de nosotros, ha caminado en medio de nosotros. Nuevamente vayamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Hermanos, y es interesante
Porque este verbo, como dice el versículo 14 también, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, se encarnó. Por lo tanto, el Dios que está por encima de nosotros también ha caminado en medio de nosotros. Y en esto, hermanos, podríamos meditar bastante, ¿no? Un Dios que nos entiende. Un Dios que entiende nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos. Un Dios que se identifica con nosotros. Porque caminó en medio de nosotros. Dios se define a sí mismo y su máxima definición, hermanos, es la vida, muerte y resurrección de Jesús. En la cruz y en la tumba vacía vemos la santidad de Dios en su juicio sobre Jesús. Vemos el poder de Dios al derrotar a Satanás. Vemos nuevamente aquí en el libro de Éxodo cómo Dios, hermanos, vence a los dioses egipcios. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús, hermanos, ahora derrota a Satanás a través de la cruz, de la tumba, a través de su resurrección. Dios resucita a su Hijo. Y vemos la gracia de Dios porque Jesús fue juzgado en lugar nuestro y fue resucitado para darnos vida. Dios se define a sí mismo y su definición en este caso es Jesús. Porque por medio de Jesús nosotros tenemos ahora vida y tenemos vida eterna. Cuando los caminos de Dios, hermanos, muchas veces te parezcan misteriosos, cuando su carácter te parezca inescrutable, confusa, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Proverbios capítulo 18, por favor no me pierdan ahí Éxodo. Proverbios capítulo 18. Versículo 10. Dice la palabra del Señor, la palabra de Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. A él correrá el justo y será levantado. En cualquier problema que enfrentes, puedes correr al nombre de Jesús y encontrar refugio en Él. Como lo leímos en el Evangelio de Juan, Él se encarnó y el Verbo se hizo carne. Alguien, hermanos, que padeció. Alguien que sufrió, alguien que lloró, alguien que clamó al Padre, si fuera posible que pase esta copa de mí, si fuera posible. Alguien que estaba en agonía porque sabía lo que le venía. Alguien que fue rechazado, hermanos, por su familia, que fue rechazado por los religiosos de su tiempo. Y él pudo experimentar este rechazo, pudo experimentar el abandono. Por eso es que el justo puede correr a él y él lo levantará. Y él lo levantará. Regresando, hermanos, al libro de Éxodo,
Moisés hace una pregunta y le dice a Dios: ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me creen? En su encuentro con Dios, Moisés formula, hermanos, 3 preguntas. La respuesta de Dios es la segunda pregunta de Moisés y termina con estas palabras: así despojarán ustedes a los egipcios. Versículo 22 del capítulo 3 del libro de Éxodo. Sino que pedirá a cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así despojarán ustedes a los egipcios. La confrontación, hermanos, que comenzará con la solicitud de una fiesta de adoración de 3 días, porque esa es la solicitud que se le va a presentar al faraón. Verso 18 dice: y oirá tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por lo tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Esa era la petición. Pero terminará, hermanos, con la derrota del imperio egipcio y la victoria de los esclavos. Algo inimaginable. ¿Cómo es que los esclavos iban a vencer al imperio egipcio? Pero no es, hermanos, que los esclavos en sí derrotaran al imperio egipcio, sino es el Dios de estos esclavos. El Dios que, como dice el texto del versículo 18, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Ese Dios que salió al encuentro de su pueblo. Y por ese Dios, hermanos, por su Dios, el pueblo egipcio fue derrotado. Parece poco probable, así que la tercera pregunta de Moisés no es totalmente inesperada. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha aparecido? Capítulo 4 y versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. En respuesta, Dios le ofrece a Moisés 3 señales, 2 de las cuales realiza ahí mismo delante de él. Vemos nuevamente a un Dios, hermanos, en acción. Una vara que se convierte en serpiente. Veamos del versículo 2 al 5. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Una mano también, hermanos, se vuelve leproso. Leprosa. La primera señal que vemos, hermanos, es Dios le dice a Moisés: entonces tira la vara, y se convierte en culebra, ¿no? Dice el texto que Moisés huía, pero después le dijo: tómala de la cola, y se volvió a convertir en vara. Ahora lo que vemos, hermanos, y lo que se observa, entonces, es una mano que se vuelve leprosa. Versículos 6 y 7. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno,
y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como otra carne. La segunda señal, entonces, Dios le manda a Moisés a que meta su mano en el seno, y vemos de que su mano, hermanos, sale leprosa. Nuevamente la vuelve a meter en su seno y sale como que si su carne estuviera nueva. Y la tercera, hermanos, es que el agua se convierte en sangre. Versículos 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeren y obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Eso nos recuerda a una de las plagas que viene más adelante, ¿no? 3 señales entonces para que el pueblo de Israel pueda creer. Un Dios, hermanos, que está en acción. Estas son señales para los israelitas, pero también serían las primeras señales, hermanos, para los egipcios. La tercera de estas señales será la primera plaga en caer sobre Egipto. Éxodo capítulo 4 y versículo 8 y 9 sugiere que la tercera señal será reservada en caso de que Israel no crea las primeras 2 señales. Quizás hay un sentido en el que Israel experimentará el juicio de Dios si no le cree. Estas señales no son simples trucos, mis amados hermanos, que Moisés puede realizar cuando quiera para atraer a un público. Esto no es un acto de magia, ¿no? Alguien que quiere llamar la atención cuando a él se le ocurre. Estas son señales reales, son milagros que están sucediendo. Representan el juicio y la salvación de Dios. La verdadera señal será, como lo he dicho, el éxodo en sí mismo, incluyendo las plagas. Esta será la señal que revelará la identidad de Dios a las futuras generaciones y será el evento que moldeará la identidad de su pueblo. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, creo yo que la vida de Moisés y de este pueblo tiene que tener un antes, tendría que tener un antes y un después del éxodo. Y es igual para nosotros. Dios, hermanos, no nos da señales a nosotros como si fueran trucos de magia para asombrar a una multitud. Creo que ese no es el propósito. Las señales que tenemos son la cruz y la resurrección y la realidad retratada en el Éxodo. Cuando las personas, hermanos, en el Nuevo Testamento le piden señal a Jesús, Él respondió diciendo esto en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa. Y les informó que la única señal que les daría era la señal de Jonás, un hombre que iría al lugar de la muerte por 3 días y 3 noches para después emerger con vida. Esa es la señal, dijo Jesús, que yo les voy a dar, la señal de Jonás. Porque Jesús, hermanos, no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó. En el caso de Jonás se trató del vientre de un gran pez. En el caso de Jesús fue una tumba. Pero Jesús no se quedó en la tumba, sino que Jesús resucitó. Pablo lo pone de esta manera en 1 Corintios capítulo 22. Capítulo 1, versículo 22 al 24. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos
al Cristo crucificado. El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Nosotros predicamos, dice el apóstol Pablo, al Cristo crucificado. El poder de Dios, la sabiduría de Dios. Porque Él no se quedó en la tumba. Él resucitó el tercer día. Por medio de Él, hermanos, nosotros tenemos vida eterna. Por medio de Él, nuestro adversario está vencido. Por medio de Él, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dios entonces en su bondad le dio al pueblo 3 señales para establecer la credibilidad del líder que Él había escogido. Pero un año, una década, un siglo después, esas no eran las señales sobre las que el pueblo reflexionaba y por las que se gozaba. Creo que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, padece de una corta memoria. Se nos olvida con facilidad lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Usted ha visto la mano de Dios en su vida, mi amado hermano? En la vida de su familia, en los suyos. Yo creo que la respuesta sería sí, yo he visto la mano de Dios. Pero lamentablemente muchas veces nos olvidamos rápido. Este libro maravilloso de Éxodo vamos a aprender mucho. Pero cuando el pueblo de Israel se encontraba en dificultades, venían las quejas. Al primero que querían apedrear, ¿no?, era a Moisés. ¿Cómo es posible que nos sacaron de Egipto, verdad? Y nos trajiste a este lugar para que muriéramos. Ojalá que nosotros no tengamos una memoria a corto plazo, sino que siempre recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y seguirá haciendo, seguirá obrando, seguiremos viendo su mano poderosa. Ellos recordaban y celebraban el rescate de la Pascua y al haber atravesado el Mar Rojo, el lugar de los muertos. A nosotros se nos han dado señales aún más grandes que estas. Y son todo lo que necesitamos para conocer el poder y la sabiduría de Dios. Que nuestra confianza siempre pueda estar en nuestro Señor Jesucristo, en el resucitado, en el que no se quedó en la tumba, sino el que resucitó. Por medio de Él nosotros tenemos vida eterna. Por medio de Él nosotros tenemos victoria. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has bendecido grandemente. Gracias porque no nos has dejado y no nos has desamparado. Porque tú eres un Dios, Señor, que está en acción, que está obrando a nuestro favor. Perdónanos si muchas veces hemos tenido, Señor, una memoria a corto plazo y se nos ha olvidado de los milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a seguir confiando en ti, a saber que tú has obrado, que estás obrando y que seguirás obrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti.
Gracias por cada uno de aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Señor, tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, su clamor. Y te rogamos, Padre eterno, que inclines tu oído, que escuches, Señor, el clamor de tu pueblo y que puedas manifestar tu mano de poder, tu mano de gloria, Señor, en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio, mis amados hermanos, poderles saludar. Este domingo tenemos ya nuestra reunión presencial. Vamos a iniciar a las 9:30 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. No se preocupe, vamos a guardar nuestro distanciamiento. Vamos a tomar ahí todas las normas de pues que se han pedido, que se han requerido. Así que por favor les esperamos 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles ver. Por favor, nos puede seguir, nos puede encontrar en Facebook. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer. También nos encuentra en el canal de YouTube Ministerio Renacer Guatemala. Por favor, denle like, comparta, también active la campanita. Y nos puede encontrar en Instagram. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Mis amados hermanos, es un privilegio poder llegar a sus hogares o donde usted se encuentre por este medio. Les esperamos el domingo a las 9:30 de la mañana. Será un privilegio poderles ver. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. El amante de mi vida.